Damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Tarquino Orellana. Él es candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca con el apoyo del movimiento Concertación. Y fue también el primer movimiento de 3, hasta donde conocemos, que ha presentado impugnaciones a la candidatura de Jefferson Pérez. Impugnación que, dicho sea de paso, debería conocerse ya. A más tardar la próxima semana, pues a mediados de este mes vence el periodo de impugnaciones. Bienvenido, doctor Orellana. Comencemos tratando este tema de la impugnación a la candidatura de Jefferson Pérez. ¿Por qué se lo hizo desde su movimiento y creen honestamente que el candidato debería quedar fuera? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad para conversar. Yo no creo que sea el tema de concertación contra Jefferson Pérez, es Jefferson Pérez contra la ley. Jefferson Pérez contra la Constitución, asunto del cual el propio ingeniero Jefferson Pérez es absolutamente consciente. El tema en el orden constitucional y legal es muy sencillo de exponerlo. La Constitución y la ley prohíbe que las personas tengamos vínculos contractuales en obra pública o en prestación de servicios públicos, o que seamos concesionarios de servicios públicos o de la administración de sectores estratégicos. Ese es el concepto constitucional y legal, y el ingeniero Jefferson Pérez es concesionario, ha sido concesionario de manera indirecta en una empresa de la cual él es el titular de las acciones en más del 60% de una concesión de una frecuencia radiofónica. Esa es la realidad. El ingeniero Pérez es tan consciente del tema que lo que decide es vender a su señora madre las acciones. Entiendo que también se trata ¿Cuándo da este paso? Este paso ocurre unos meses antes del proceso electoral. Y entiendo que se trata de una venta simulada, porque no supondría que el ingeniero Pérez le esté vendiendo las acciones de su señora madre, es decir, estaba ocultando esta relación. Es tan cierta esta situación que después intenta inscribir la venta de estas acciones y la Superintendencia de Compañías le pide el respaldo, la autorización que la ley exige de parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Esa situación está conocida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Existe documentación de sustento de su titularidad de las acciones, y lo que les toca a los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral es establecer si existe o no existe este vínculo que prohíbe la Constitución, y sobre la base de esa decisión resolver si puede o no puede ser candidato. ¿Conoce usted sobre las otras 2 impugnaciones que se han puesto? Conozco de las otras impugnaciones, conozco de estos procesos que además se han acumulado por parte de una adhesión del Consejo Electoral. ¿Suman algo más desde el punto de vista legal las otras impugnaciones, o se trata de lo mismo? Se trata del concepto central de lo mismo. Hay una adición que yo no había conocido de unos contratos que mantenía la empresa radiodifusora del ingeniero Pérez con la EMAG de Cuenca, y contratos, por lo tanto, de prestación de servicios públicos comunicacionales. ¿Que complicaría más el tema? Yo creo que están abundando y están mostrando este vínculo y esta relación. El tema, yo creo que en el orden ético, político de la discusión constitucional, gira en torno a saber si los medios de comunicación son o no son independientes, y si en esa independencia pueden ser usados para la participación política. Hagamos una abstracción, si es que es posible, difícil lo veo, pero una abstracción del hecho de que usted es candidato ahora. Como jurista, ¿qué tan compleja ve la situación? Yo miro que en el tema jurídico estrictamente hay una cuestión de orden literal que el ingeniero Pérez está aportando a supuestamente encontrar su defensa, señalando que él no es el representante legal. Pero si hacemos una interpretación que en el orden constitucional es obligatoria, decimos que las constituciones, y sobre todo en una constitución de un país que se declara de un Estado como el nuestro de derechos y justicia, las normas constitucionales son sobre todo normas valorativas, y por lo tanto la interpretación obligatoria es una interpretación sistemática, o lo que es más importante, una interpretación teleológica, una interpretación con relación a los fines de la norma. Y en una interpretación con relación a los fines de la norma, es evidente que la Constitución ha establecido un límite para la prensa de no participar en política, un límite para quienes tienen vínculos con actividades que puedan comprometer la actividad pública. Este es el valor, este es el concepto central. ¿Hay jurisprudencia en otros procesos electorales en este tema?
Existe varias jurisprudencia. Creo que un caso notorio que se conoció en el país, el caso de Falqués en Machala, y un caso semejante, yo diría casi calcado, del ingeniero Pérez en el Cantón Mejía, en el norte del país. Creo que hay temas varios que el Tribunal Contencioso Electoral ya se ha pronunciado, y me parece que el Tribunal Contencioso Electoral se encuentra en una tarea complicada porque, si como se dice ahí, presión del gobierno nacional sobre el Tribunal Contencioso Electoral, dados los vínculos que el ingeniero Pérez ha tenido con el doctor Paul Granda y con gente cercana del gobierno, realmente para cambiar esta historia de manifestaciones del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué instancia tiene que tratarlo? ¿La Junta Electoral o el Contencioso Electoral? El Contencioso Electoral. Esto a nivel nacional. A nivel nacional, y le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse, y además su pronunciamiento es definitivo. Creo que es un tema de orden constitucional y legal, no es un tema todavía electoral. Las elecciones todavía no comienzan, los candidatos no estamos todavía calificados, y después de cruzar este ámbito de impugnaciones sabremos quiénes son y quiénes somos los candidatos. ¿Qué es lo que aspiraría usted sucede en esta semana? Yo aspiraría que la Constitución y la ley sean respetados. Y creo que en ese orden he manifestado mi opinión, doy mi criterio, no creo que sea un tema de debate con el ingeniero Pérez. Es el ingeniero Pérez el que tiene que demostrar que no incumple la Constitución. Si se le habilita a priori, pues habría que conocer cuál es la fundamentación respectiva, la motivación que les lleve a la decisión de aprobar la candidatura, pero si se le habilita, ¿cuáles serían sus conclusiones, su lectura? Yo creo que si se le habilita, creo que dejamos las cosas claras. Está habilitado legalmente, hay un pronunciamiento definitivo, hay una campaña electoral sin cuestiones de por medio que pongan en duda que una elección posible después pueda ser revocada. Para ir a su candidatura, enlacemos justamente con Jefferson Pérez. ¿Es verdad que él le ha propuesto o le propuso en alguna instancia ser síndico en su eventual alcaldía? No, me propuso que sea concejal, me propuso que me haría heredar la alcaldía, y me ofreció la Procuraduría General del Estado cuando sea presidente de la República. ¿Cómo es esto de heredar la alcaldía? Mire, una única conversación que tuve con el ingeniero Pérez hace algunos meses, una conversación en la que yo le propuse, le invité a que, si hay una adhesión política de parte de él, debería hacerlo del modo como corresponde. Primero haciendo el ejercicio del aprendizaje obligatorio y de la experiencia que enseña. Y ¿Le propuso usted que él sea concejal? Yo le propuse que sería interesante considerar su nombre para una concejalía. No conmigo, yo le decía que esa debería ser una iniciativa que él debería empeñarse, o tal vez pretender una dirección municipal, conocer un poco la administración pública desde dentro. Me parece que ese es un aprendizaje necesario, casi obligatorio, de responsabilidad. En esa línea, el ingeniero Pérez me comentó que él tenía una decisión tomada, que iba a ser candidato a la alcaldía, que entendía que la alcaldía era un proceso para una adhesión a más largo plazo hacia la presidencia de la República. Esa era la línea, y que él quería contar con mi apoyo. Quería contar con mi apoyo en una lista de concejales, quería que le siga apoyando en el futuro, incluso cercanamente cuando él esté de presidente de la República. Yo obviamente me sonreí y le dije que cada uno seguiría su camino y que yo le había dado mi opinión. ¿Cree usted, y con esto salimos del tema Jefferson Pérez, que la declaración que Fernando Aguirre hizo en este medio de comunicación, hablando sobre su favoritismo con respecto a Jefferson Pérez, y lo puso en un plano personal, no necesariamente del Partido Social Cristiano, pero han habido declaraciones de otros candidatos que consideran que Jefferson Pérez tiene un apoyo del Partido Social Cristiano? ¿Piensa usted en la misma línea? Mire, yo creo que hay realidades que no se pueden ocultar. El ingeniero Pérez ha tenido el respaldo, yo creo, más del doctor Paul Granda, de gente cercana al gobierno nacional. Sabemos de las relaciones que el gobierno nacional tiene también con el Partido Social Cristiano. Creo que son coyunturas políticas, ¿no? Coyunturas políticas en donde lo que está claro que el gobierno nacional está pensando en un modelo de gobernabilidad con personas que no causen conflictos, que no tengan posiciones políticas propias, que no tengan posibilidades de una real autonomía. Creo que con el caso del ingeniero Pérez con respecto del gobierno central es el mismo que con el ingeniero Cabrera, ¿no? Son personas en donde está claro que tienen una línea de conducta más o menos subordinada, dependiente, de acomodo político. Y creo que en esa línea el propio gobierno central así se desenvuelve.
en la coyuntura política actual el gobierno central se desenvuelve en una relación directa con el Partido Social Cristiano, que tiene un proyecto político en el mediano plazo, ¿no? Creo que son temas más coyunturales que ideológicos. Vayamos a su aspiración, doctor Orellana. Usted en las encuestas que se han emitido, en aquellas que han sido dadas a conocer, ha aparecido prácticamente en todas como un candidato marginal. ¿Cómo este candidato marginal, sin el auspicio de un partido o movimiento político fuerte, Concertación sí es conocido, pero sus logros electorales han sido muy bajos, no se ha beneficiado de ninguna manera de esa distribución que hace, por ejemplo, el Consejo Electoral de fondos para los partidos o movimientos ganadores, es decir, no tiene una infraestructura que le haya permitido capitalizarse, sin dinero, en otras palabras, sin una organización fuerte local? ¿Cómo este candidato marginal piensa llegar hasta el tope en las elecciones y obtener el voto popular masivo? Yo creo que tenemos las ideas, el conocimiento, la decisión y la voluntad inteligente de la gente. ¿Por qué razón tenemos eso? Porque entiendo yo que en el ambiente político sobre todo está ganando todavía la apatía y la desconfianza frente al hacer político. Y creo que frente a esa apatía, lo que los ciudadanos van a decidir en su momento, lo que los cuencanos necesitan decidir en su momento, es quién es más conveniente para el futuro, pero no para el futuro solamente de cambiar, sino para un futuro mejor. Y para un futuro mejor se necesita saber. La política, se dice, es del arte de lo posible, pero ¿qué es lo posible y qué es lo necesario en Cuenca ahora? ¿Qué es lo posible y qué es lo necesario en la región? Y frente a lo posible y lo necesario, creo que tenemos los elementos, las herramientas para hacerle un conjunto de propuestas a Cuenca, a la SUAY, a la región, para liderar un proceso de mejora de nuestras condiciones de vida, de trabajo, de empleo, de movilidad, de convivencia, que creo que hay posibilidades efectivas. Cuenca tiene un gran potencial, un potencial que ha sido desaprovechado. Cuenca ha vivido en los últimos años de un proceso de decadencia del cual debemos obligatoriamente salir. Estamos, creo yo, en un momento decisivo para precisamente provocar este salto hacia adelante. Para una candidatura, y este es un orden, diríamos, natural de las cosas, doctor Orellana, es necesario tener dinero. Tener dinero primero porque se aspira a que muchas gentes se involucren para apoyar esa candidatura. Esto significa por lo menos 45 días, hablando estrictamente de la campaña electoral, una dedicación total de toda esa gente, movilización, alimentación, sin hablar siquiera de la necesaria publicidad, y la publicidad cuesta, la promoción cuesta. ¿Cómo va a financiar usted? ¿Ha golpeado puertas para lograr financiamiento? Mire, estamos haciendo una campaña absolutamente discreta, como ustedes se habrán dado cuenta. Estamos empeñados en acopiar un conjunto de recursos que nos permitan hacer una gestión de comunicación completamente clara, precisa, contundente, que marque la diferencia. Creo que eso vamos a lograr hacerlo en los siguientes días para demostrar varias cosas. Para demostrar que el talento vale más que la plata. Para demostrar que el conocimiento está por encima del marketing, para demostrarle a la ciudad y para pedirle a Cuenca que dé un salto de dignidad. Y creo que ese salto de dignidad, de decencia, significa saber y poder demostrarle al país y demostrarnos primero a nosotros mismos que podemos hacer las cosas mucho mejor y que para hacerlo mejor no se necesita comprarnos ni vendernos. Creo que no estamos en el negocio de la política, estamos en el servicio público. ¿Cómo mira usted el resto de campañas? ¿Cómo se vienen desenvolviendo? Mire, yo creo que ha habido un gasto excesivo, sobre todo de las campañas que ya las conocemos, que son millonarias y que están haciéndose con recursos públicos. Creo que es indisputable y además digno de ser condenable. Yo lo he hecho de manera directa a la Contraloría y al Consejo Nacional Electoral, los gastos que vienen haciendo, que han venido haciendo en el último año, tanto el gobierno provincial, tanto el gobierno municipal. Creo que esas campañas están claras. Hay otras campañas en donde se nota que hay, desde luego, un concurso de un aporte económico mucho mayor. Creo que la ciudadanía podrá, ojalá, y espero que así sea, una distinción entre los que tienen plata y los que tenemos conocimiento y saber para hacer las cosas mejor.
¿Cuáles son las fortalezas de su candidatura, sobre todo en cuanto a el mensaje que quiere dar al electorado sobre esa visión de futuro de la ciudad? Nosotros, como usted conoce, hemos venido trabajando en la conformación de un movimiento Somos Futuro, y creo que ahora podemos enlazar Somos Futuro, Somos Cuenca, porque esta es la decisión propia que la ciudad tiene respecto de su proyección, respecto de la necesidad de aprender de su pasado y dar un salto hacia adelante. Creo que en esa dimensión estamos convencidos, tenemos propuestas concretas, precisas, respecto de trabajo, desarrollo, propuestas concretas, definitivas respecto de conectividad y movilidad, propuestas concretas y definitivas respecto a hacer que el municipio deje de ser un obstáculo, que el municipio se convierta en el creador, yo diría, de las mejores condiciones de posibilidad del desarrollo de todos. Y si hacemos que el municipio sea el creador de las mejores condiciones de posibilidad para que todos los cuencanos, en sus distintos medios y de sus distintas capacidades, los industriales, los profesionales, los comerciantes, los jóvenes, los estudiantes, pensemos a Cuenca y la región como nuestro lugar del futuro. Creo que todos somos efectivamente, de alguna manera, transitorios y migrantes en esta vida. Y esta transitoriedad y migración en esta vida nos coloca obligatoriamente frente a la decisión de qué estamos haciendo. Y estamos haciendo, yo creo, y nuestra propuesta consiste en ser la responsabilidad de la historia. ¿Qué nos toca hacer a los cuencanos ahora? ¿Qué nos toca hacer para el futuro y qué nos toca construir para dejar? ¿Cuántos impuestos o tasas municipales pagamos los cuencanos? A ver, los cuencanos pagamos, aparte de las obligaciones legales del impuesto del predio urbano, del impuesto de patentes, que son impuestos obligatorios y permanentes, a ver, los impuestos que son particulares, de alcabales, de plusvalía, de rodaje, pagamos la tasa de seguridad ciudadana, pagamos la tasa de áreas verdes y pagamos de manera desigual la contribución especial de mejoras. El municipio de Cuenca tiene, por ventaja en unos casos y por desventaja en otros, una contribución importante respecto de su presupuesto. Más del 50% del presupuesto municipal corresponde a ingresos propios. Y el municipio, por lo tanto, tiene una capacidad económica muy importante. Es más, yo quisiera describir el tema de la siguiente manera para que todos nos entendamos. El municipio de Cuenca tiene todas sus empresas y todas sus competencias de servicios públicos autonomizadas, autosustentables, que no necesitan participar del presupuesto del Estado central. ¿Eso qué quiere decir? Que el municipio de Cuenca tiene todos sus impuestos y todo el ingreso del gobierno central para gestión. ¿Y qué le pasa al municipio de Cuenca? Que tiene todos estos servicios autosustentados y que sin embargo vive recabando de los cuencanos dinero de manera permanente. Yo creo que esa es la evidencia categórica de la ineficiencia. Y esa evidencia categórica de la ineficiencia es la que debemos cambiar. El municipio de Cuenca es un municipio caro e ineficiente. Y ese municipio caro e ineficiente tiene que transformarse en un municipio dinámico que cree condiciones de posibilidad para el trabajo y el desarrollo. Creo que hay ahí un conjunto de elementos absolutamente claros e importantes de cambiar en materia de trámites, en materia de servicios, en materia de efectividad de parte de la administración pública municipal hacia los ciudadanos. Los ciudadanos de Cuenca no queremos que el municipio de Cuenca sea nuestro padre de familia. Queremos que el municipio de Cuenca cree las mejores condiciones para nosotros mismos, los ciudadanos, ser cada día mejores. Cuéntenos, doctor Orellana, sobre la faceta suya en calidad de asesor de la actual administración. ¿En qué ámbitos ha actuado? Yo no he sido asesor de esta administración, yo creo que ¿No estuvo en un equipo por el tranvía? Es una confusión. He sido parte de un equipo profesional de defensa de la Municipalidad de Cuenca frente a las demandas que han surgido dentro del proceso de relación que han existido con estas empresas. Es más, yo diría que mi vinculación surgió en un momento
decisivo de la relación entre el municipio de Cuenca y la empresa CCRC, y participé de manera directa en el proceso de terminación unilateral de ese contrato, en una declaratoria de emergencia, y luego después en el proceso de defensa de la administración pública municipal de los intereses de la ciudad frente a esta relación. ¿Esto no le generó lealtades del ámbito político con el alcalde? De ninguna manera. Yo creo que más bien, y ha sido, creo yo, parte de mi propio orgullo y responsabilidad profesional, ser defensor de mi ciudad, ser defensor de Cuenca, además en un proyecto en donde tuve una posición crítica desde el principio y en donde he mantenido una línea de coherencia respecto de lo que significa haber tenido una posición crítica con relación a un proyecto y la necesidad de defender a la ciudad cuando las cosas han avanzado hacia niveles ¿Esto le da a usted un conocimiento sobre el proyecto Tranvía? ¿Cuánto va a tener que pagar la ciudad con respecto a este proyecto? Pues hay diversas cifras que se lo cubran. Mire, yo creo que aquí hay varios temas, no creo que existan cifras definitivas, cuanto más que el propio municipio. Pueden haber estimaciones y deben haber estimaciones. Yo creo que hay varios estudios, han habido varios estudios. El primero, el original, que hablaba de la tarifa de 25 centavos, que todos sabemos. No, me refiero a los costos globales que Cuenca debe enfrentar por esto y que tendrán que ser pagados por los cuencanos a través de la emisión de tasas de impuestos. A ver, el proyecto Tranvía no deja de costar menos de 300 millones de dólares. El proyecto Tranvía, para su propio funcionamiento, está comprometido. De estos 300 millones hay alguna cantidad que la asume el gobierno nacional y que no tiene que ser recuperada. Claro, de ese conjunto de recursos, supuestamente el municipio de Cuenca es responsable de los 90 millones de dólares. De esos 90 millones de dólares, los 51 millones deben ser pagados de manera directa al propio crédito francés, y hay otro dinero que hay que pagarle al Estado central. ¿Y esa otra cantidad de los 90 millones no fue financiado ya parcialmente con acciones de las empresas eléctricas? De lo que yo entiendo, esa negociación nunca se ha concluido. Y ojalá no se concluya. No creo que Cuenca tenga que vender su patrimonio para cumplir con esta relación crediticia. Creo que en el tema del crédito... Solamente para ir aclarando, estos 90 millones tendrán que ser recuperadas de alguna manera. Digamos, son obligaciones que tiene que la propia municipalidad comenzar a cubrirlas. ¿Cómo las va a cubrir? De su propio presupuesto, obligatoriamente, porque no hay otro medio. Y ese presupuesto, ¿cómo se financia? Porque esa es la pregunta. ¿Se va a financiar con un aporte adicional de parte del gobierno central o se va a financiar con recursos propios? Es importante que los cuencanos sepamos el convenio de crédito, el que se firmó, el que se autorizó por parte del Consejo Cantonal el 28 de diciembre del 2012. La famosa sesión de los Santos Inocentes en la que me opuse radicalmente. El proyecto de convenio que firmábamos ese día, que se autorizó por parte del Consejo Cantonal con 12 votos a favor y 3 en contra, ese proyecto establece de manera expresa, precisa y categórica que el municipio de Cuenca no puede pedir un recurso adicional por el proyecto. Y que además señala que el proyecto no puede ser subsidiado. ¿Por qué decía eso ese convenio? Recordaremos que en ese tiempo el gobierno central subsidiaba el transporte público y pagaba un valor mensual a los transportistas públicos en el país del servicio urbano. Se entendía que el servicio del tranvía no iba a tener ese subsidio. Así se contrajo el crédito, así fue autorizado. Y ese tema desde luego está latente, y en una relación que podamos establecer, que debemos establecer con el gobierno central, deberíamos tratar esos temas. Pero yo creo que hay temas más de fondo. Sí, pero quizá si podemos configurar, doctor Orellana, ¿cuál va a ser la contribución especial por mejoras que los cuencanos tendremos que pagar, o a través de ese mecanismo, cuánto tendremos que pagar? Yo creo que ahí va el tema que debemos enfrentarlo de manera completa en lo que tiene que ver con el proceso. Efectivamente, como usted bien anota, las reformas introducidas en la ordenanza de contribución de mejoras hace 2 años en esta administración incorporaron 2 componentes que no estaban antes en la ordenanza municipal. 2 componentes para obligaciones de los ciudadanos: pago de parques, que antes no se pagaban, y el pago correspondiente a servicios de transportación pública. Esos 2 elementos son nuevos, están en la ordenanza de contribución especial de mejoras, que antes no existía.
Y en esa línea los cuencanos estamos obligados a pagar dependiendo de lo que el Consejo Cantonal en la aprobación presupuestaria incorpore como obligaciones generales. Esos 90 millones de dólares podrían ser muy significativos. Son absolutamente significativos y pueden ser decisivos respecto de qué podamos seguir haciendo en Cuenca, cuál es nuestra capacidad económica para hacer otras cosas más importantes. Yo quería plantear el tema en una dimensión mucho más amplia porque, por ejemplo, los cuencanos pagamos, a diferencia de lo que pagan los quiteños y los guayaquileños, en tarifas de energía eléctrica, el 12% más que los quiteños y el 18% más que los guayaquileños. ¿Por qué nos pasa eso a los cuencanos? Los cuencanos participamos en un porcentaje absolutamente inferior en el aporte que nosotros hacemos de la recaudación local del impuesto a la renta, de lo que participa Quito, Guayaquil y las regiones que se han apropiado del presupuesto del Estado. Los cuencanos, los azuayos de esta región, a pesar del aporte que hace a nivel nacional y de ser un centro geográfico de posibilidades para el desarrollo del país, está menospreciado y ha ido siendo preterido en temas de movilidad, de conectividad, al extremo que en inversión de obra pública ocupamos el puesto 14 o el puesto 16, dependiendo cómo hagamos exactamente las cuentas. Y creo que en esa línea, la tarea de Cuenca, el Azuay, la tarea de Cuenca y la región, rebasa por completo el detalle de cuánto le debemos al tranvía. Yo creo que los cuencanos tenemos que salir del trauma del tranvía, en varios sentidos. En el orden urbanístico, en el orden económico, en el orden social y en el orden de la relación con el gobierno central. Porque solo si salimos de este trauma podemos enfrentar la movilidad de Cuenca, no como problema del tranvía. Pero salir del trauma no es dejarlo abandonado. No, yo creo que es una realidad que nos guste o no nos guste. Es un hecho. Y yo creo que además hay que asumirlo. Hay que asumirlo en todas sus proyecciones, pero no depender de él. Porque Cuenca tiene que hacer cosas y Cuenca tiene obligaciones consigo mismo y con la región que rebasan por completo esta situación. Creo que sí, los cuencanos, cuando digo salgamos del trauma, quiero decir no olvidarnos, no desconocerlo, sino quiero decir miremos las cosas en la magnitud que corresponde. El tiempo se nos va agotando, doctor Orellana. Nos vamos a otro tema traído por alguno de los candidatos a alcalde y le preguntamos a usted por conocer por su experiencia la estructura municipal. ¿Cuántos asesores tiene el alcalde de Cuenca? Desconozco el número de asesores que tiene el señor alcalde de Cuenca. Sé que el señor prefecto provincial tenía alrededor de 11 asesores. Entiendo que el señor alcalde de Cuenca tenía 5 o 6 asesores. Entiendo también que el municipio de Cuenca se ha configurado en un sistema de gestión en donde las propias direcciones municipales han dejado de ser directamente responsables de su gestión, pues existen unas secretarías y unas instancias que se han ido creando. Mire usted, estos últimos días el señor alcalde ha cambiado la propia estructura municipal. Un cambio radical allí de cabezas. Ha convertido a sus directores en asesores directos del proceso de campaña. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso yo creo que es intolerable. Yo conozco de la vida municipal y conozco de lo que debe hacerse y la gestión que debe desarrollarse. Yo creo que el municipio de Cuenca, la prefectura provincial y el gobierno central, los administradores públicos, los únicos asesores que deben tener son sus directores. En mi caso, de ser alcalde de Cuenca, en ningún caso tendría asesor. Porque mis asesores son los directores, porque la administración pública es una sola, y la administración pública es responsable por lo que hace, no por estos círculos políticos que se crean alrededor de las administraciones. Pero tiene usted los extremos. El uno es el abuso en el tema de asesores que configura un alcalde caro. Pues un alcalde no es su sueldo, sino su sueldo más sus asesores. Pero hay el otro también de pretender que un alcalde sea un todólogo que nadie lo es. Y usted necesita asesorarse en temas complejos o temas que simplemente no son de su dominio. Por supuesto, pero yo creo que ahí hay dos líneas absolutamente importantes. La una es la línea de robustecer las direcciones. La línea es de robustecer las gerencias. Y la otra línea con gente capaz. Con gente capaz. Pero no duplicando las instancias. No con duplicación de esfuerzos. Eso yo creo que es decir, la institución vale por sí misma.
Y la institución se configura en su propia necesidad como institución, no como asesoría del alcalde o del administrador. Y la otra línea que termino la idea que me parece que es fundamentalmente importante. La otra es la relación que la administración pública establece con la propia ciudad, con el propio cantón. Esa línea de diálogo permanente y de construcción conjunta de proyectos de la necesidad común, esas son las tareas que el alcalde debe de liderar. Porque el municipio solo existe como ese líder y como ese creador de condiciones de posibilidad para los demás. 20 segundos más, doctor Orellana, para que les diga a los cuencanos que le ven y le escuchan por qué deberían votar por usted. Yo le agradezco mucho por estos 20 segundos para decirle a Cuenca que somos Cuenca, somos del futuro aquí y ahora para nosotros y para la región. Gracias al doctor Tarquino Orellana, candidato a la alcaldía de Cuenca por el Movimiento Concertación.